Inshallah. Bien, pues vamos a comenzar. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre del más compasivo, el misericordioso, el clemente, testigo que existe un solo Dios y que el profeta Muhammad es su último siervo y mensajero. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta, a su familia, a los sahaba y todos los que siguen su guía hasta el día del juicio final. El día de hoy vamos a estar leyendo lo que es la sura 23, la sura 23 de los creyentes. Después leeremos la sura 24 de la luz y la sura 25 de el criterio. Ok, vamos a estar leyendo esas tres suras. Del criterio vamos a leer hasta la haya número 20, inshallah. Así es que bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarme a esta lectura. Inshallah, continuamos con lo que es la lectura. Al terminar este live, recuerden que no puedo estar ahorita leyendo lo que son comentarios. Hasta el final de la lectura te damos por terminado el live y después nos movemos al otro perfil, inshallah. Bien, así es que bueno, bienvenidos a todos y comenzamos. Bismillah. Dice así, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Bienaventurados los creyentes, que en sus oraciones son humildes ante Dios, se apartan de las frivolidades, pagan el zakat, preservan sus genitales del adulterio y la fornicación, y solo cohabitan con sus esposas o con los que poseen a su diestra, porque eso no es censurable. Pero quien busque algo más allá de eso está transgrediendo la ley. Son los bienaventurados quienes sean fieles a la confianza depositada en ellos, cumplen con sus compromisos y acuerdos, y cumplen con sus oraciones. Quienes tengan estas virtudes serán herederos, que heredarán el Firdaus. ¿Qué es el Firdaus? Bueno, el Firdaus es el estado más alto y sublime del paraíso, en el que morarán por toda la eternidad. Creé al primer ser humano de barro, luego hice que se reprodujera por medio de la fecundación y preservé el óvulo fecundado dentro de una cavidad segura. Transformé el óvulo fecundado en un embrión, luego en una masa de tejidos. Luego, esa masa de tejidos creé sus huesos, a los que vestí de carne. Finalmente, soplé en el feto su espíritu. Bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Sepan que después de haber sido creados, han de morir. Pero el día de la resurrección serán devueltos a la vida. Creé 7 cielos por encima de ustedes, y no he descuidado la creación. Hice descender del cielo el agua en una medida limitada, para que permanezca en la tierra, pero si quisiera, la podría hacer desaparecer. Con ella hago brotar jardines de palmeras y viñedos, de los que obtienen abundantes frutos con los que se alimentan. Y también un árbol que crece en el monte Sinaí, que produce aceite y aderezo, una delicia para los comensales. En los ganados hay una lección. Doy a ustedes de beber lo que hay en sus ubres. Obtienen de ellos muchos beneficios y también se alimentan. Usan a los animales y a los barcos como transporte. Envié a Noé a su pueblo y le dijo, oh pueblo mío, adoren solamente a Dios. No existe otra divinidad salvo Él. ¿Acaso no van a tener temor de Él? Pero los magnates de su pueblo que no creyeron, dijeron a los más débiles, este es un mortal, como ustedes, que solo pretende poder. Si Dios hubiera querido que siguiéramos su mensaje, habría enviado ángeles en lugar de seres humanos. Nunca oímos algo similar de nuestros antepasados. Noé es más que un demente. Noé no es más que un demente. Sopórtenlo por un tiempo, hasta que muera. Dijo Noé, oh Señor mío, socórreme, porque ellos me desmienten. Entonces le dije, construye un arca bajo mi observancia, acorde a lo que te inspiré. Cuando llegue mi designio y el agua comience a brotar de la tierra y se inicie la inundación, a subir una pareja de cada especie y embarca a tu familia, salvo a quienes el decreto de la inundación los haya condenado. No me pidas por los injustos, pues ellos permanecerán ahogados. Cuando tú y quienes estén contigo se encuentren en el arca, di, alabado sea Dios, quien nos salvó de un pueblo de injustos. Y di, Señor mío, hazme llegar a un destino bendito, para que el arca llegue a un lugar seguro y bendito con la misericordia de Dios, pues tú eres quien mejor hace llegar al destino. En ello hay signos de Dios para que sepan, siempre pondré a prueba a los seres humanos. Luego de la destrucción del pueblo de Noé hice surgir nuevas generaciones. Y les envía un mensajero de entre ellos, que les dijo, adoren solamente a Dios. Adoren solamente a Dios, ya que no existe otra divinidad salvo Él. Él
¿Es que no van a tener temor de Dios? Pero nuevamente los magnates de su pueblo, que no creyeron y desmintieron el día del juicio, a pesar de que les habría concedido una vida llena de riquezas, dijeron a los más débiles: este es un mortal igual que ustedes. Come de lo que comen y bebe de lo que beben. Si obedecen a un ser humano como ustedes, serán unos perdedores. ¿Acaso les promete que luego de que mueran y sean polvo y huesos van a ser resucitados? ¿Qué lejos está de la realidad de lo que les promete? No hay otra vida más que la mundanal. Vivimos, morimos y jamás seremos resucitados. Él es solo un ser humano que ha inventado una gran mentira acerca de Dios y no le vamos a creer. Dijo el profeta: Dios mío, socórreme, pues me han desmentido. Dijo Dios: dentro de poco se arrepentirán. El estruendo los sorprendió con la verdad que negaban y los convertí en despojos. Que el pueblo injusto sea destruido. Luego hice surgir nuevas generaciones. Ninguna comunidad puede adelantar ni retrasar su plazo. Envía mis mensajeros unos tras otros. Cada comunidad a la que llegaban su mensajero lo desmentían. Así que las destruí una tras otra e hice que se convirtieran en ejemplos. Casos históricos para que la gente pueda reflexionar sobre ellos. Que sean destruidos los pueblos que se niegan a creer. Subhanallah. Luego envía a Moisés y a su hermano Aarón con mis signos y un poder visible. El faraón y su nobleza, pero estos fueron soberbios y se comportaron con arrogancia, y dijeron: ¿acaso vamos a creer en dos mortales iguales a nosotros mientras que su pueblo nos sirve como esclavos? Los desmintieron, y como consecuencia fueron destruidos. Le entregué a Moisés el libro para que fuera de los bien guiados, hice de Jesús y su madre un signo de mi poder. Ambos les di refugio en una colina, un lugar de descanso, seguro, con aguas cristalinas. Oh mensajeros, coman de las cosas buenas y hagan buenas obras, que yo bien sé lo que hacen. Esta es la comunidad a la que pertenecen la de los profetas, que es una única comunidad, y yo soy su Señor, tengan temor de mí. Pero algunas personas fragmentaron la comunidad creando sectas, y cada fracción se complace en lo que tiene como creencia. Déjalos, oh Mohammed, a los que se niegan a creer, en su confusión por un tiempo hasta que les llegue su hora. ¿Acaso piensan que los bienes materiales y los hijos que les concedí son un indicio de que recibirán mis gracias en esta vida y en la otra? Todo lo contrario, pero no se dan cuenta. No cabe duda de que aquellos que tienen temor de su Señor, aquellos que creen en los signos de su Señor, aquellos que no dedican actos de adoración excepto al Señor, aquellos que dan en caridad parte de lo que se les ha concedido, y aún así sienten temor en sus corazones porque saben que comparecerán ante su Señor. Ellos se apresuran a realizar obras de bien, y son los primeros en hacerlas. No exijo a nadie por encima de sus posibilidades. Sepan que tengo un libro que dice la verdad, en el que se encuentran registradas todas las obras, y nadie será tratado injustamente. En cambio, los corazones de los incrédulos están cegados al mensaje y cometen malas obras. Cuando castigue a los que tuvieron una vida llena de lujos, pedirán auxilio a gritos, y se les dirá entonces: de nada sirve que pidan auxilio hoy, pues nadie podrá salvarlos de mi castigo. Mis versículos les eran recitados, pero lo rechazaron. Por soberbia pasan la noche desprestigiando el Corán. ¿Por qué no reflexionan sobre el Corán? ¿Y es que les llegó algo diferente de sus antepasados? Conocían al mensajero Mohammed, pero igualmente lo rechazaron. Afirmaron que era un demente, pero él se presentó con la verdad, aunque la mayoría de ellos les disguste la verdad. Si la verdad siguiera a las pasiones de los que se negaron a creer, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos se habría complacido, pero los ennoblecí con el Corán, y a pesar de eso, lo rechazaron. Oh Mohammed, ¿acaso les pides alguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje? La recompensa de tu Señor es superior, y Él es quien mejor agracia. Tú los invitas al camino recto, el mensaje del monoteísmo del Islam. Pero quienes no creen en la vida del más allá, se desvían de ese camino. Aunque si tuvieran misericordia y los librara de los males que sufren, persistirían desorientados en su extravío. Los afligí con un castigo, pero aún así no se sometieron a su Señor, ni imploraron auxilio. Hasta que abra sobre ellos una de las puertas del castigo del infierno. Entonces perderán toda esperanza. Él es quien los agració con el oído, la vista y el intelecto, pero poco es lo que agradece. Él es quien diseminó por la tierra, y ante Él serán reunidos. Él es quien da la vida y la muerte, y Él decretó la alternancia entre la noche y el día. ¿Es que no razonan? Sin embargo, los que se niegan a creer dicen:
lo mismo que sus antecesores. Cuando murmuramos y nos convertimos en polvo y huesos, ¿seremos resucitados? Eso ya se los había prometido a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad, pero no es más que una fábula de los antiguos. Pregúntales, oh Mohammed, si saben a quién pertenece la tierra y todo lo que existe en ella. Sin duda responderán. A Dios, diles, ¿acaso no van a recapacitar? ¿En qué deberían adorarlo solo a Él? Pregúntales, ¿quién es el creador de los 7 cielos y el Señor del grandioso trono? Sin duda responderán, Dios, diles, ¿acaso no van a temer? Pregúntales, si lo saben. ¿Quién tiene en sus manos el dominio de todas las cosas y puede amparar a quien Él quiere? Y nadie puede protegerse de Él y de su castigo. Sin duda responderán, Dios, diles, ¿acaso están hechizados y no pueden ver la verdad? Aunque les envíe la verdad, ellos la desmienten. Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acataría su propia creación, y entonces pretenderían dominarse unas a otras. Glorificado sea Dios. Dios está por encima de lo que le atribuyen. Él es el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él está por encima de cuanto le asocian. Di, oh Mohammed, esta súplica. Oh Señor mío, si me haces presenciar el castigo que les espera a los que se niegan a creer. Señor, no me pongas entre los injustos. Oh Mohammed, tengo poder para hacerte ver el castigo de los que les he destinado. Si eres maltratado, responde con una buena actitud, sabiendo disculpar. Yo bien sé lo que me atribuyen. Di, oh Señor mío, me refugio en ti de los susurros de los demonios. Y me refugio en ti, oh Señor, de la presencia maligna. Cuando la muerte los sorprenda, a los que se negaron a creer y vivieron en el pecado, dirán, oh Señor mío, hazme regresar a la vida otra vez para creer en ti y realizar las obras buenas que no hice. Pero no se les dará otra oportunidad, pues son solo palabras que no cumplirán. Dirán, detrás de ellos habrá una barrera. Ay, subhanallah, barzaj. Significa una barrera entre dos cosas. Esta terminología islámica, el barzaj, se refiere al periodo existente entre la muerte y la resurrección. Ibn al-Qayyim dijo, el tormento y las bendiciones de la tumba es otro nombre para el tormento de las bendiciones del barzaj, que es lo que hay entre esta vida y la otra, subhanallah, hasta que sean resucitados. Cuando sople la trompeta por segunda vez para dar comienzo al día del juicio y todos sean resucitados, de nada servirá el linaje, ni los parientes se preguntarán unos por otros. Ese día, aquellos cuyas buenas obras pesen más en la balanza serán los bienaventurados. En cambio, aquellos cuyas malas obras sean las que pesen más, estarán perdidos y morarán en el infierno por toda la eternidad. El fuego abrazará sus rostros y quedarán desfigurados. Se les dirá, ¿acaso no se les recitaron mis versículos y desmentía? Dirán, oh Señor nuestro, estábamos dormidos por nuestras pasiones, éramos gente extraviada. Oh Señor nuestro, sácanos del castigo, y retórnanos a la vida. Y si reincidimos en la incredulidad, entonces sí seremos injustos, merecedores de tu castigo. Dios les dirá, permanezcan en él humillados y no vuelvan a hablarme. Algunos de mis siervos decían, oh Señor nuestro, somos creyentes, perdónanos y ten misericordia de nosotros, tú eres el mejor de los misericordiosos. Pero ustedes, oh incrédulos y pecadores, los tomaron a burlas hasta olvidarse de mi mensaje y se reían de ellos. Hoy los recompensaré a los creyentes por su paciencia a la hostilidad de ustedes, y ellos serán los bienaventurados. Dios les preguntará, ¿cuántos años han permanecido en la tierra? Responderán, permanecimos un día o menos aún. Mejor pregúntales a los ángeles encargados de llevar la cuenta, pues no estamos seguros. Dios les dirá, no permanecieron sino poco tiempo, si tan solo hubieran sabido. ¿Acaso creían que los creé sin ningún sentido? ¿Creían que los iba a comparecer ante mí? ¿Creían que no iban a comparecer ante mí? Exaltado sea Dios, el único soberano real. No hay otra divinidad salvo Él, Señor del noble trono. Sepan que quien invoque a otros dioses junto a Dios carece de fundamentos válidos y tendrá que rendir cuentas de ello ante su Señor. Los que se negaron a creer no triunfarán el día del juicio. Di, oh Mohammed, enseñando a los creyentes, oh Señor mío, perdona y ten misericordia, tú eres el mejor de los misericordiosos. Hasta aquí el capítulo 23 de los creyentes. Ahora vamos a leer el capítulo 24, la luz.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Este es un capítulo del Corán que revelé y prescribí sus preceptos. En él, he revelado versículos de clara evidencia para que reflexionen. A la fornicadora y al fornicador, aplíquenles a cada uno de ellos 100 azotes. Si verdaderamente creen en Dios y en el día del juicio, no permitan que la compasión que puedan sentir por ellos les impida aplicar la pena establecida por Dios. Que un grupo de creyentes sea testigo cuando se les aplique la pena. El hombre que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con una fornicadora, igual que él, o con una idólatra, cuya ley no le prohíbe ese delito. Y la mujer que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con un fornicador, igual que ella, o con un idólatra, cuya ley no le prohíbe ese delito. Sepan que la fornicación está prohibida para los creyentes. ¿A qué se le llama fornicación? Cuando tienes relaciones íntimas pero eres soltero, ¿ok? Entonces eso es fornicación. A quienes difamen a las mujeres decentes acusándolas de fornicadoras o adúlteras, fornicadoras si son solteras y tienen intimidad o tienen relaciones íntimas cuando son solteras, o adúlteras cuando están casadas y tienen relaciones sexuales con alguien que no es su esposo. Y no se presenten 4 testigos, aplíquenles 80 azotes y no acepten nunca más su testimonio. Ellos son los perversos, pero a ellos que después de haberles difamado se arrepientan y enmienden, les será aceptado su testimonio. Dios es absolvedor y misericordioso. Quien acuse a sus cónyuges de haber cometido adulterio sin tener testigos, más que ellos mismos, deberán jurar 4 veces por Dios, ante un juez, y decir la verdad. Y por último, pedir que la maldición de Dios caiga sobre sí mismo si mienten. Ella quedará libre de castigo si jura 4 veces por Dios ante el juez, que él miente. Por último, deberá pedir que la maldición de Dios caiga sobre ella misma si él dice la verdad. Si no fuese por la gracia de Dios y su misericordia con ustedes, y porque Dios acepta el arrepentimiento y es sabio, les habría hecho descender el castigo que imprecaban. Los que vinieron con la calumnia, ¿a qué hace referencia a esto? Referencia al hecho histórico de un grupo de hipócritas acusaron a Aisha, la esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de haberle sido infiel. Son un grupo de ustedes, no piensen, oh creyentes, que esto acarreará un mal para ustedes. Por el contrario, es un bien, pues evidenciará la inocencia de Aisha, la lealtad de los creyentes y la perversidad de los hipócritas. Cada uno de los que cometieron este pecado recibirán su merecido, y el mayor responsable entre ellos tendrá un castigo severo. Cuando los creyentes y las creyentes oyeron la calumnia, deberían haber considerado como en contra de ellos mismos y haber dicho: esto es una mentira evidente. ¿Por qué no presentaron 4 testigos de hecho? Sepan que, para Dios, quienes no presentan testigos cuando acusan a alguien son los mentirosos. Si no fuese por la gracia de la misericordia de Dios sobre ustedes, en esta vida y en la otra, habrían sufrido un terrible castigo por lo que dijeron. Propagaron la calumnia con su lengua, repitiendo con la boca aquello sobre lo que no tenían conocimiento, que fuera verdad, y creyeron que lo que hacían era leve, pero ante Dios era gravísimo. Cuando creyeron en las acusaciones, tenía que haber dicho: no debemos hablar de ello, glorificado sea Dios, esto es una calumnia gravísima. Dios les prohíbe que vuelvan a cometer faltas semejantes, si es que realmente son creyentes. Dios les hace claros sus signos. Dios lo sabe todo, es sabio. Aquellos que desean que se propague la obscenidad entre los creyentes tendrán un castigo doloroso en esta vida y en la otra. Dios sabe y ustedes no saben. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios sobre ustedes y porque Él es el compasivo y misericordioso, rápido descendería el castigo por sus pecados. Oh creyentes, no sigan los pasos del demonio, porque quienes siguen los pasos del demonio deben saber que él induce a cometer obscenidades y actos reprobables. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ninguno de ustedes podría purificarse jamás de sus pecados. Pero Dios purifica a quien quiere perdonándole sus pecados. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Que los que hacen obras de bien y los que tienen riquezas no juren dejar de ayudar a los pobres debido a la participación de la calumnia de Aisha y a sus parientes, y los pobres y a quienes dejaron sus hogares por la causa de Dios, y es mejor que los perdone y los disculpe. ¿Acaso no aman ser perdonados por Dios? Dios es indulgente, misericordioso. Quienes difamen a sabiendas de la inocencia de las mujeres honestas, inocentes y creyentes, serán maldecidos en esta vida y en la otra, y sufrirán un castigo enorme. El día en que sus propias lenguas, manos y pies atestiguen contra ellos por lo que cometieron. Ese día, Dios les pagará por lo que merecen,
por lo que hicieron y finalmente sabrán que Dios es la verdad evidente. Las palabras perversas son para los perversos son objeto de las palabras perversas. En cambio, las palabras buenas son para los buenos. Estas buenas personas son inocentes de cuanto las acusan. Por sus faltas les serán perdonadas y tendrán una recompensa grandiosa. Una recompensa generosa. Oh creyentes, no entren en ninguna casa que no sea la suya sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Esto es lo mejor para ustedes, para que así recapaciten. Si no encuentran a nadie en ella, o que les responda, no ingresen hasta que se les dé permiso. Si se les dice no entren, entonces vuelvan sobre sus pasos. Eso es lo más puro. Dios conoce bien lo que hacen, pero sepan que no es un deber pedir permiso para ingresar a lugares públicos en donde tienen tareas que realizar. Dios conoce bien lo que manifiestan y lo que ocultan. Dile a los creyentes, oh Mohammed, que recaten sus miradas y se abstengan de cometer obscenidades, porque eso es más puro para ellos. Dios está bien informado de lo que hacen. Dile a las creyentes, no muestren sus atractivos en público, más de lo que es obvio, y que dejen caer el velo sobre sus escotes. Solo muestren sus encantos a sus maridos, a sus padres, a sus suegros, sus hijos, los hijos de sus maridos, sus hermanos, sus sobrinos, parte de su hermano o de su hermana, las mujeres, las esclavas, las sirvientes, hombres que ya no tienen deseo sexual y los niños que todavía no sienten atracción por el sexo. Diles que no hagan oscilar sus piernas al caminar, a fin de atraer la atención sobre sus atractivos ocultos. Piden perdón a Dios por sus pecados o creyentes, que así alcanzarán el éxito. Ayuden a los solteros y a los esclavos piadosos se casen. No teman si son pobres, porque Dios los sustenta con su gracia. Él es vasto, todo lo sabe. Quienes no cuenten con los medios para casarse, que tengan paciencia y se abstengan de mantener relaciones prematrimoniales, hasta que Dios les provea los medios con su gracia. Si alguno de los esclavos les pide la manumisión y saben de su honestidad, otórguensela. Esto implica la orden de conceder la libertad a todo esclavo que la solicite. Y ayúdenles a pagar su manumisión, dándole parte de las riquezas con las que Dios los ha agraciado. No fuercen a sus esclavas a prostituirse con el fin de obtener ganancias, siendo que ellas quieren casarse, y si a pesar de esta prohibición fueran forzadas a hacerlo, que sepan que Dios es absolvedor y misericordioso. Les he revelado el Sagrado Corán, signos evidentes y relatos de quienes los precedieron y exhortación para los piadosos. Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es como la que surge de una hornacina en la cual hay una lámpara adentro, un recipiente de vidrio tan brillante como un astro resplandeciente. La lámpara se enciende con el aceite de un árbol bendito de olivo, procediente de una zona central, entre el oriente y el occidente, cuyo aceite por poco alumbra sin haber sido tocado por el fuego. Es luz sobre luz. Dios guía hacia su luz a quien Él quiere y expone ejemplos para que la gente recapacite. Él lo sabe todo. Estas hornacinas están en las casas de oración, las mezquitas, que Dios permitió que fueran erigidas y honradas para que se invoque su nombre. En ellas lo glorifican por la mañana y por la tarde. En las mezquitas hay hombres a los que ni los negocios ni las ventas los distraen del recuerdo de Dios, la práctica de la oración prescrita y el pago del zakat, porque temen el día en el que los corazones y las miradas se estremezcan, que es el día de la resurrección y el día del juicio final. Dios los recompensará de la mejor forma por sus buenas obras y por su gracia, y su gracia se multiplicará sus recompensas. Dios da gracia sin medida a quien quiere. Las obras de los que se negaron a creer son como espejismo en un desierto. El sediento cree que es agua, pero cuando llega a él no encuentra nada. Pero si se encomienda a Dios, si se encontraran con Dios, que les dará el castigo que merecen. Dios es rápido en ajustar cuentas. El estado de los que se negaron a creer es como tinieblas en un mar profundo cubierto de olas, unas sobre otras, que a su vez están cubiertas por nubes. Son tinieblas que se superponen unas sobre otras. Si a alguien mirase su mano, apenas podría distinguirla. De este modo, a quien Dios no ilumine jamás encontrará la luz. ¡Wow! Este versículo menciona la oscuridad que se encuentra en los mares profundos y en los océanos.
donde si un hombre sumergido en las profundidades estira la mano no podrá verla. La oscuridad de los mares profundos y océanos comienza alrededor de los 200 metros de profundidad. Después de los 1000 metros no existe luz en lo absoluto. Los seres humanos no son capaces de sumergirse más de 40 metros sin la ayuda de submarinos o equipos especiales. Los científicos han descubierto recientemente que esta oscuridad mediante equipos especiales y submarinos que les han permitido sumergirse en las profundidades del océano. Podemos entender también que este versículo, que las aguas profundas de los mares y océanos están cubiertas por olas, y por encima de esas olas existen otras olas. Es claro que este segundo grupo de olas son las de la superficie que nosotros vemos, pues el versículo menciona que por encima de las segundas olas existen nubes. Pero sobre las primeras olas, los científicos han descubierto recientemente que existen olas internas que cubren las aguas profundas de los mares y océanos, porque las aguas profundas poseen una densidad más alta que las aguas que están por encima de ellas. Las olas internas actúan igual que las olas de la superficie. Las olas internas no pueden ser vistas por el ojo humano, pero pueden ser detectadas al estudiar la temperatura y los cambios de la salinidad en un punto dado. Todo esto nos muestra el origen milagroso del Sagrado Corán. ¿Acaso no ves que todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Dios? Hasta las aves, con sus alas desplegadas, lo hacen. Cada ser tiene su oración y forma de glorificar. Dios bien sabe lo que hacen. A Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y ante Él comparecerán. ¿Acaso no reparas que Dios impulsa las nubes lentamente, luego las agrupa, y después ves caer la lluvia? Dios hace descender nubes como montañas, cargadas de granizo, con el que azota a quien quiere, pero protege de él a quien quiere. El solo resplandor del relámpago podría enceguecer. Dios hace que la noche y el día se sucedan. En esto hay un motivo de reflexión para los que tienen ojos y quieren ver. Dios creó todo ser vivo de agua, algunos de los que se arrastran sobre sus vientres, otros caminan sobre 2 patas y otros sobre 4. Dios crea lo que quiere. Dios es sobre toda cosa poderoso. He revelado este Corán signos evidentes. Dios guía a quien Él quiere hacia el camino recto. Dicen los hipócritas, creemos en Dios y en el mensajero, y los obedecemos. Pero luego, a pesar de haberlo dicho, un grupo de ellos te da la espalda. Esos no son los creyentes. Cuando se los llama para aceptar el juicio de Dios y su mensajero, hay un grupo de ellos que se rehúsa, salvo cuando el fallo es favorable, entonces lo acatan con sumisión. Es que sus corazones están enfermos, no de tanta hipocresía, o dudan acerca de Mohammed, o acaso temen que Dios y su mensajero los opriman. Ellos son los injustos. En cambio, los creyentes, cuando se les llama a aceptar el juicio de Dios y su mensajero, en sus asuntos dicen, escuchamos y obedecemos. Ellos son los bienaventurados. Quienes obedezcan a Dios y a su mensajero, tengan temor a Dios y sean piadosos, ellos serán los bienaventurados. Los hipócritas juran por Dios que si los invocas, oh Mohammed, para luchar por la causa de Dios, dejarán sus hogares, saldrán a combatir, pero diles, no juren en falso. Su obediencia es solo de palabra. Dios está bien informado de lo que hacen. Diles, obedezcan a Dios y obedezcan a su mensajero. Pero si se rehúsan, el mensajero solo rendirá cuentas por lo que se les ha encomendado, y ellos deberán rendir cuentas por lo que se les ha ordenado. Pero si le obedecen al mensajero, se encaminarán. Mi mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Dios prometió hacer prevalecer en la tierra a quienes crean y obren rectamente, como lo hizo con quienes de los antepasados. Dios les concederá el poder necesario para que puedan practicar su religión que Dios ha dispuesto, el Islam, y transformará su temor en seguridad. Me adoran sin atribuirme o partícipe alguno. Pero luego de todo esto, quienes se niegan a creer y no agradecen mis gracias, esos son los perversos. Cumplan con la oración prescripta, paguen el zakat y obedezcan al mensajero, y así obtendrán la misericordia. No creas que los que se negaron a creer podrán escapar de mi castigo. En la tierra, su morada será el infierno. ¡Qué mal destino! Oh creyentes, que sus sirvientes y sus hijos, que todavía no han alcanzado la pubertad, les pidan permiso para ingresar a sus alcobas antes de la oración del alba.
a la siesta cuando se quitan la ropa para descansar y después de la oración de la noche, pues estos 3 momentos en los que su desnudez podría quedar al descubierto. Fuera de ello, pueden entrar sin pedir permiso, porque se frecuentan unos a otros con asiduidad. Así es como Dios les aclara sus signos. Dios es conocedor y sabio. Cuando sus hijos alcancen la pubertad, deberán pedir permiso en todo momento, como lo hacen los adultos. Así es como Dios les aclara sus signos. Dios es conocedor y sabio. Las mujeres que hayan llegado a la menopausia y ya no tengan deseo sexual, pueden aligerar sus vestimentas, siempre que no sea para exhibirse y provocar. Pero si se abstienen por recato, es mejor para ellas. Dios todo lo oye, todo lo sabe. No es motivo de reproche. El sentido más profundo de este versículo es el hincapié en la hermandad de todos los creyentes, expresando la compasión y el compañerismo entre otros creyentes, y por consiguiente, dejando de lado las formalidades innecesarias en sus relaciones mutuas. Así es que, no es motivo de reproche que el ciego, el cojo, el enfermo, ni ustedes mismos coman de los que les ofrezcan, ya que sea comida procedente de su propia casa, o de la casa de sus padres, o de sus madres, o de sus hermanos o hermanas, o de sus tíos o tías paternos, o de sus tíos o tías maternos, o de aquellas casas que están a su cargo, o de las casas de algún amigo, ni incurren en falta si comen juntos o por separado. Pero siempre que entren a cualquiera de estas casas, salúdense unos a otros con el saludo de paz. Un saludo bendecido y excelente, como Dios manda. En árabe, Assalamu alaikum wa rahmatullah, que significa que la paz y las bendiciones de Allah sean contigo. Así es como Dios les aclara sus signos para el que puedan comprender. Los verdaderos creyentes son aquellos que creen en Dios y su mensajero, y que cuando están reunidos con con el mensajero de Dios por un motivo importante, no se retiran sin antes pedirle permiso. Los que te piden permiso son los que realmente creen en Dios y en su mensajero. Cuando te pidan permiso, oh Mohammed, para retirarse, por algún motivo que se les concierna, dáselos a quienes quieren y pide perdón a Dios por ellos. Dios es absolvedor y misericordioso. No llamen al mensajero de la misma manera que llaman a otros o a otros, a unos o a otros. Dios conoce bien a quienes se retiran con disimulo sin pedir permiso. Que estén precavidos aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Dios. No sea que se les sobrevenga una desgracia o los azote un castigo severo. ¿Acaso no es de Dios cuanto hay en los cielos y en la tierra? Él sabe bien lo que hacen. El día que comparezcan ante Él, les informará todas sus obras, pues Dios es conocedor de todas las cosas. Ahora vamos a continuar. Hasta aquí lo que es el capítulo 24 de la luz. Continuamos con el capítulo 25 de el criterio. Subhanallah. Hasta el versículo 20. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, bendito sea quien reveló la fuente de todo criterio, la revelación del Sagrado Corán. Él, a su siervo, el profeta Mohammed, para que él advierta a todos los mundos. A él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Él, Allah, no ha tenido ningún hijo y no comparte su soberanía con nadie. Creó todos los elementos de la creación y facultó plenamente de cada uno de ellos para cumplir su función. Pero los que se niegan a creer, adorar en vez de Dios a ídolos que no pueden crear nada, pues ellos mismos han sido creados. Ni siquiera tienen el poder de apartar de sí mismos un perjuicio, ni de traer a sí mismos un beneficio. Tampoco tienen poder sobre la muerte, la vida, ni la resurrección. Los que se niegan a creer dicen acerca del Corán: esto no es más que una mentira de Mohammed, ha inventado con la ayuda de otros. Pero son ellos los que han cometido una injusticia y una mentira. Dicen, son las fábulas de nuestros ancestros que han copiado, las cuales les son dictadas por la mañana y por la tarde. Diles, oh Mohammed, lo ha revelado quien conoce lo oculto en los cielos y en la tierra. Él es absolvedor, misericordioso. Y dicen, ¿qué clase de mensajero es este? Se alimenta y anda por el mercado ganándose la vida igual que nosotros. Si de verdad es un mensajero, ¿por qué no desciende un ángel y lo secunda en su misión de advertir? ¿Por qué no le es enviado un tesoro del cielo para que no necesite ir al mercado a procurar su sustento, y eso demuestre que Dios lo secunda? ¿O le es concedido un huerto del cual pueda comer?
Los opresores dicen, solo siguen a un hombre hechizado. Mira, oh Mohammed, cómo te comparan y cómo se extravían sin poder encontrar el camino. Bendito sea quien siquiera te concedería en este mundo algo mejor de lo que ellos pretenden, jardines por donde corren ríos y grandes palacios. Dicen esto porque no creen en la hora del día del juicio. Pero he preparado un fuego para quienes desmienten la hora. Cuando el infierno los vea de lejos, oirán como brama de furia y crépita. Y cuando encadenados sean arrojados a un lugar estrecho del infierno, pedirán sollozando ser destruidos. Pero se les dirá, hoy no pedirán una sola vez ser destruidos, sino que lo han de pedir muchas veces. Diles, oh Mohammed, ¿acaso ese tormento es mejor que el paraíso eterno, con el que se les ha prometido a los piadosos? Para ellos, los piadosos, el paraíso será una recompensa y un destino final. Allí tendrán cuanto deseen por toda la eternidad. Esa es la promesa de Dios, con la que tu Señor se ha comprendido. El día en el que Él los congregue junto a los que adoraban en lugar de Dios y Dios les pregunte a sus ídolos, ¿fueron ustedes los que desviaron a mis siervos? ¿O fueron ellos mismos los que se desviaron del camino? Ellos responderán, glorificado seas, no nos correspondía tomar algún otro protector fuera de ti. Tú, oh Señor nuestro, los agraciaste a ellos y a sus padres, y los dejaste disfrutar por largo tiempo, hasta que olvidaron el mensaje y fueron gente perdida. Entonces Dios dirá a los idólatras, sus ídolos los han desmentido, y ahora no podrán escapar de mi castigo ni encontrar quien los socorra. Sepan que, a quienes cometan la injusticia de dedicar actos de adoración a otro de Dios, lo haré sufrir un gran castigo. Todos los mensajeros que envié antes de ti, oh Mohammed, se alimentaban y caminaban en el mercado, procurando su sustento. Los ponemos a prueba unos con otros para que se evidencie quién es paciente. Tu Señor todo lo sabe. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este aya o esta lectura.